Buenas noches, mi nombre es Mariledis Mendoza y mi compañera Juliana Hernández. A continuación vamos a presentar la etapa número 4 que corresponde a métodos y metodologías. Le presentamos a la tutora Marta Torres. Bueno, la introducción. Hoy estamos acá, mi compañera, pues mi persona, para hablar sobre una fascinante intersección entre dos campos de estudios importantes, como es el análisis crítico del discurso y la psicología política, lo que hemos venido trabajando en estas fases. Estos campos convergen de manera significativa, proporcionando un lente único para comprender cómo el discurso influye en la psicología política, por ende, en la dinámica sociopolítica. A continuación, pues vamos a explorar las definiciones claves y cómo este análisis del curso crítico se convierte en una herramienta crucial para desentrañar las complejidades de la psicología política. Bueno, a continuación definiremos las palabras claves, las cuales estaremos utilizando durante esta presentación. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué es el análisis crítico del discurso. Perdón. Y según Peña en el 2015, él define este análisis como una metodología de investigación que se centra completamente en el estudio del discurso como práctica social. Se basa en la idea que el discurso no solo es el reflejo de la realidad, sino que también la construye. Tenemos la segunda palabra para definir qué es el discurso político. ¿Qué es esto? Peña en 2015 define que el discurso político es un tipo de discurso que se caracteriza por la pretensión de influir en la opinión pública y en la toma de decisiones públicas. Tenemos de Shea Techer 2010, señala que el discurso político es un tipo de discurso que se utiliza para construir y defender posiciones políticas. La psicología política, según Arias y Sabucedo, en el 2014 define la psicología política como la disciplina que se ocupa del estudio de los procesos psicológicos que intervienen en la vida política tanto a nivel individual como colectivo. Estas tres definiciones hacen parte de la pregunta que estaremos desarrollando a continuación, dejando claro que el análisis crítico es más allá de solamente ver o desmenuzar el discurso político, sino que es como ese análisis profundo que se hace de los discursos políticos. Dice que no, Peña dice en el 2015 que no solamente se basa en la idea que el discurso es una el reflejo de la realidad, sino también que la construye. Tenemos que el discurso político es esa narración, es esa Ujú. expresión de la opinión pública, porque es que eh, muchas veces los discursos políticos tienden a influir en en nuestra opinión. Entonces, Ujú. todo esto tiene que ver con la psicología política, de cómo se mueve la mente dentro de estos factores, dentro de este discurso, dentro de este análisis. Ujú. Y eso es lo que hemos querido desarrollar durante este curso, establecer cómo la psicología política entra en todo este ámbito de lo político, o sea, ¿qué tiene que ver la psicología con lo político? Ajá. Entonces, siento que respondiendo a la siguiente pregunta, tendremos más claridad sobre esto. A continuación, mi compañera estará respondiendo la pregunta clave de esta presentación. Bueno, muchas gracias, compañera. Bueno, sí, la pregunta orientadora es de qué manera el análisis crítico del discurso es una herramienta de análisis sociopolítico de la psicología política. Muy bien, así como lo decía la compañera, esto es, el análisis crítico del discurso se presenta como una herramienta crucial, ¿sí?
en el ámbito de la psicología política, ya que permite desentrañar las construcciones lingüísticas utilizadas en el discurso político. ¿Sí? Es muy importante y muy llamativo esto, porque pues no todos en el caso de los políticos, presentan el mismo discurso. Hay unos que son muy específicos, especialmente por lo que las personas quieren escuchar, ¿sí? Como esa melodía, por decirlo de esa manera, de lo que las personas quieren escuchar cuando un político pues se está dirigiendo a sus, ¿cómo le podríamos llamar, compañera? Como a los acogedores, como sus simpatizantes de campaña, por Sí, decirlo a así, los simpatizantes de campaña, y a exacto. los que quiere impactar. Entonces, eso es importante porque al examinar detenidamente las palabras, estructuras, estrategias teóricas, retóricas, perdón, empleadas por esos actores políticos, ese análisis crítico se convierte como en esa relación de poder, los sesgos ideológicos y las formas en que se construyen esas realidades sociales. Así, al desentrañar el lenguaje político, el análisis crítico del discurso contribuye al entendimiento profundo de estas dinámicas sociopolíticas y psicológicas que subyacen en la comunicación política, permitiendo una evaluación más informada de los discursos políticos y sus implicaciones en la psicología política, pues así como lo nombraba mi compañera. A continuación, vamos a presentar, mi compañera va a presentar las tres conclusiones. Bueno, finalmente, quiero también añadir a lo que decía la compañera, Ujú. el análisis crítico. El análisis crítico tiene que ver completamente con la psicología. Si es que nosotros, como psicólogos, eh, proponemos analizar a un sujeto, a un paciente, pues nosotros como psicólogos, sobre todo en nuestro ámbito comunitario, porque la UNAD es la impronta unadista de nosotros, la praxis de nosotros, es comunitaria, es social comunitario. Nos importa mucho todo este tema de la psicología política, ya que, o sea, de estos términos como el análisis crítico y eso, yo como psicóloga no tenía conocimiento y no sabía de pronto la relevancia que tiene de pronto el análisis crítico dentro de la psicología política. No sabía que desde la psicología política es indispensable ese análisis del discurso, del ponente, del candidato que está diciendo. Y muchas veces no solamente el análisis del discurso como tal, de sus palabras utilizadas, para saber cómo llega a las personas, a la comunidad, a la gente, sino también es el lenguaje corporal que tienen las personas que quieren subir a un cargo y eso, o sea, indispensable completamente. Nosotros como psicólogos, el aporte que le hacemos a la psicología política siento que de verdad es indispensable, porque como psicólogos no solamente miramos la parte crítica o analizamos ese análisis o miramos lo que ellos están diciendo, sino que también esa parte emocional, esa parte de cómo los políticos llegan a las personas, porque lo que ellos emplean es psicología. Cuando tú quieres llegar a un grupo, a una comunidad, eh, tú tienes que primero buscar, investigar qué es esa comunidad, cómo habla, cuáles son las palabras que utiliza, qué es lo que necesita. Y eso se llama psicología, porque se Ujú. estudia completamente una comunidad. Y el estudio de esa comunidad para llegar a ella es psicología política. Y bueno, eso era lo que yo quería resaltar. Ahora estaré exponiendo las tres conclusiones. Tenemos que el análisis crítico revela cómo el lenguaje político se utiliza como una herramienta de poder. Esto era lo que decía, permitiéndonos comprender quién tiene el control sobre la narrativa política y cómo esto influye en en la psicología política de la actualidad. Bueno,
yo escuchaba cierto corto en redes de un político, el cual al momento de hablar, su voz, su manera de expresarse era tan pausada, o sea, tan tranquila frente a otro oponente, ¿sí? A otro candidato que también se estaba lanzando, que, ok, y él, el poder que él influía con esa tranquilidad era impresionante, y eso es psicología política. Segundo, al analizar el discurso, podemos entender cómo se construyen y perpetúan identidades políticas afectando la manera en que las personas se perciben a sí mismas y a los demás. El análisis crítico del discurso no solamente revela las estructuras existentes, sino que también se puede usar como una herramienta para el cambio, para ese desafío de discursos hegemónicos, fomentando la resistencia y promoviendo una psicología política más inclusiva y justa. Aquí tenemos las referencias que utilizamos para esta presentación y finalmente les damos las gracias. Muchas gracias, compañera, por compartir tus conocimientos en este video. Nos vemos. Chao, gracias. ¿Ya? Tienes que salirte para que cargue. Ay, Dios.